Hay una advertencia que se repite en muchas culturas y que casi nadie toma en serio. Nunca recojas objetos que encuentres en la calle. Una moneda, un collar, un juguete abandonado. Puede parecer que alguien simplemente lo perdió. Pero en algunas prácticas de brujería, los objetos no se pierden. Se dejan. Porque hay rituales donde una persona coloca algo en un lugar público para que alguien más lo recoja. Y cuando eso ocurre, lo que estaba ligado a ese objeto cambia de dueño. Las 3 historias que escucharás hoy comienzan exactamente igual. Alguien vio algo tirado en el suelo. Pensó que era una coincidencia. Y decidió recogerlo. Ese fue el error. La moneda del cruce. Carlos Mendoza tenía 29 años y llevaba casi 2 años trabajando como conductor de Uber. Trabajaba principalmente de noche. Decía que el tráfico era menor, los viajes eran más largos y el dinero era mejor. Pero también había otra razón. Carlos siempre había sido una persona nocturna. Le gustaba la tranquilidad de las calles vacías, las avenidas silenciosas y la sensación de que la ciudad, por unas horas, parecía detenerse. Lo que nunca imaginó es que una de esas noches iba a recoger algo que no estaba perdido. Eran aproximadamente las 3:40 de la madrugada cuando terminó un viaje cerca de una zona industrial en las afueras de Monterrey. La zona estaba casi completamente vacía. Largas calles rectas. Algunos almacenes cerrados. Y postes de luz que apenas iluminaban el asfalto. Carlos detuvo el auto en un cruce para revisar el celular antes de aceptar otro viaje. Apagó el motor. El silencio era absoluto. Mientras miraba el teléfono, algo llamó su atención por el parabrisas. Algo que reflejaba la luz del poste. En el suelo. Carlos frunció el ceño. Parecía una moneda. Abrió la puerta del auto y caminó unos pasos hacia el frente. Ahí estaba. Una moneda, pero no como las normales. Era más grande. Más pesada. Y el metal tenía un color oscuro, como si fuera muy antigua. Carlos la levantó. La giró entre los dedos. Tenía símbolos grabados. No eran números comunes. Parecían figuras. Tal vez letras. Tal vez algo decorativo. Miró alrededor. La calle estaba completamente vacía. Nadie cerca. Nadie caminando. Alguien la perdió, pensó. Y sin darle demasiada importancia, la guardó en el bolsillo. Pero cuando estaba a punto de volver al auto, notó algo más en el suelo. Restos de cera negra derretida. Había pequeñas manchas alrededor del cruce. Como si alguien hubiera colocado velas allí. Carlos se quedó mirando unos segundos. Era extraño. Pero tampoco era algo que le preocupara demasiado. Subió al auto. Encendió el motor. Y siguió trabajando. Lo que no sabía es que esa moneda iba a entrar con él a su casa. Y las cosas empezarían a cambiar esa misma noche. Carlos llegó a su apartamento cerca de las 5 de la mañana. Vivía solo en un pequeño departamento en el segundo piso de un edificio antiguo. Nada lujoso. Solo lo necesario. Entró. Dejó las llaves en la mesa. Sacó el celular del bolsillo, y también la moneda. La observó otra vez. Era curiosa. Parecía muy vieja. La dejó sobre el escritorio. Pensó que al día siguiente buscaría en internet para ver de dónde podía ser. Después se duchó. Y finalmente se acostó a dormir. Pero aproximadamente 1 hora después, algo lo despertó. Un sonido. Golpes suaves. Toc, toc, toc. Carlos abrió los ojos lentamente. Miró el reloj. 6:11 de la mañana. Los golpes seguían. Toc, toc, toc.
Venían de la ventana. Carlos se levantó con sueño. Caminó hacia la cortina. La abrió de golpe. Pero afuera no había nadie. Solo la calle vacía y el primer tono gris del amanecer. Pensó que tal vez era el viento, o alguna rama golpeando el vidrio. Cerró la cortina y volvió a la cama. Pero justo cuando estaba a punto de dormirse otra vez, escuchó otro sonido. Esta vez dentro del apartamento. Un sonido metálico. Como algo girando. Clink, clink, clink. Carlos abrió los ojos otra vez. El sonido venía del escritorio. Se levantó lentamente. Caminó hacia allí. Y cuando encendió la luz, vio algo extraño. La moneda estaba girando sobre sí misma, como si alguien la hubiera lanzado. Carlos se quedó mirando en silencio. La moneda giró unos segundos más. Y finalmente cayó. Se quedó inmóvil. Carlos frunció el ceño. Tal vez la había dejado mal apoyada. Tal vez se había movido sola. Intentó convencerse de eso. La tomó. La guardó dentro del cajón del escritorio. Cerró el cajón. Y volvió a la cama. Pero durante la semana siguiente, comenzaron a pasar cosas que no tenían explicación. Primero fueron los sueños. Carlos empezó a soñar con un cruce de calles. Siempre el mismo. Siempre de noche. Siempre vacío. En el sueño, alguien estaba parado en medio del cruce. Pero nunca podía ver su rostro. Solo una silueta oscura. Observándolo. Después empezaron los ruidos. Pasos en el pasillo. Objetos moviéndose en la cocina. Luces que encontraba encendidas, aunque estaba seguro de haberlas apagado. Carlos empezó a dormir peor cada noche. Hasta que ocurrió algo que lo inquietó de verdad. Una madrugada estaba sentado en la sala mirando el teléfono. El departamento estaba completamente en silencio. Y entonces escuchó algo. Un golpe seco. En el escritorio. Carlos caminó hacia el cuarto. El cajón estaba cerrado. Pero algo se movía dentro. Un sonido metálico. Clink, clink, clink. Carlos abrió el cajón lentamente. Y lo que vio lo dejó inmóvil. La moneda estaba girando otra vez. Dentro del cajón cerrado. Carlos la tomó de inmediato. La sensación del metal era fría. Demasiado fría. Esa misma mañana decidió visitar a su abuela. Ella siempre había sido muy religiosa y muy supersticiosa. Cuando Carlos le contó lo que estaba pasando, ella escuchó en silencio. Luego le pidió ver la moneda. Carlos la sacó del bolsillo. Pero su abuela no la tocó directamente. La observó con cuidado. Su expresión cambió. Se levantó. Buscó un pequeño paño. Tomó la moneda con la tela y la sostuvo unos segundos. Después dijo algo que Carlos nunca olvidó. Esto no se perdió. Esto lo dejaron. Carlos la miró confundido. Su abuela explicó que en algunas prácticas de brujería tradicional se colocan objetos en cruces de calles. Monedas. Amuletos. Objetos pequeños. Se dejan allí durante rituales, para transferir mala suerte, enfermedad o problemas. Y cuando alguien los recoge, se lleva con ellos aquello que estaba ligado al objeto. Esa misma tarde fueron a un río a las afueras de la ciudad. La abuela arrojó la moneda al agua. Sin tocarla con las manos. El metal desapareció entre la corriente. Y algo curioso ocurrió después. Esa misma semana, los ruidos en el apartamento desaparecieron. Los sueños terminaron. Y Carlos volvió a dormir con normalidad. Pero desde entonces,
Cada vez que ve algo tirado en la calle, algo brillante, algo que parece valioso, Carlos simplemente sigue caminando. Porque ahora sabe algo que antes no creía. Que algunas cosas que encuentras en el suelo no están ahí por accidente. Pero la siguiente historia es aún más inquietante. Porque en este caso, el objeto no estaba en un cruce. Estaba frente a la puerta de una casa. Y lo que una niña decidió recoger, terminó aterrorizando a toda su familia. La muñeca frente a la puerta. Laura Ramírez vivía con su esposo Daniel y su hija Sofía en una casa pequeña en un barrio residencial al norte de la ciudad. Era una zona tranquila. Casas parecidas entre sí. Calles estrechas. Vecinos que se conocían desde hacía años. Laura trabajaba en una oficina administrativa y Daniel era técnico de mantenimiento. Su rutina era simple. Trabajo. Escuela. Casa. Nada fuera de lo normal. Pero todo cambió una mañana de martes. Ese día Laura salió de casa cerca de las 7:15 de la mañana para llevar a Sofía al colegio. Cuando abrió la puerta principal, vio algo en el suelo. Una muñeca. Estaba sentada justo frente a la puerta. No tirada. No caída. Sentada. Como si alguien la hubiera colocado ahí con cuidado. Laura frunció el ceño. La muñeca parecía vieja. El vestido estaba sucio. El cabello estaba enredado. Y uno de sus zapatos faltaba. Laura miró a ambos lados de la calle. No vio a nadie. Pensó que tal vez algún niño del barrio la había perdido mientras jugaba. Pero antes de que pudiera moverla, Sofía apareció detrás de ella. La niña tenía 6 años. Y al ver la muñeca, sonrió de inmediato. «Mamá, ¿puedo quedármela?». Laura dudó. No le gustaba mucho la idea de que su hija tomara cosas de la calle. Pero tampoco parecía algo peligroso. Era solo una muñeca vieja. «Solo por hoy», dijo finalmente. Sofía la tomó con entusiasmo. Y la abrazó como si fuera un juguete nuevo. Ese fue el momento en que todo empezó. La primera cosa extraña ocurrió esa misma noche. Sofía estaba jugando en su habitación cuando llamó a su madre. «Mamá». Laura entró al cuarto. La niña estaba sentada en la cama mirando la muñeca. «¿Qué pasa?». Sofía respondió con naturalidad. «La muñeca se mueve». Laura sonrió. Pensó que era imaginación. Los juguetes no se mueven solos. Pero Sofía insistió. «Cuando no la miro, cambia de lugar». Laura pensó que tal vez la niña simplemente la estaba moviendo sin darse cuenta. No le dio importancia. Pero durante los días siguientes comenzaron a notar cosas raras. La muñeca nunca estaba donde la dejaban. La dejaban en la cama. Y aparecía en la silla. La dejaban en la silla. Y aparecía en el suelo. La dejaban en el suelo. Y aparecía en el pasillo. Al principio Laura pensó que Sofía estaba jugando. Pero la niña siempre decía lo mismo. «No fui yo». Daniel tampoco lo tomó en serio al principio. Decía que los niños inventaban cosas. Pero una noche ocurrió algo que lo hizo cambiar de opinión. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando Daniel se despertó para ir al baño. La casa estaba completamente oscura. Caminó por el pasillo medio dormido. Pero cuando pasó frente a la puerta del cuarto de Sofía, algo lo hizo detenerse. Había algo en el suelo. Algo pequeño. Daniel entrecerró los ojos. Y entonces lo vio. La muñeca. Estaba sentada en el pasillo. Justo frente a la puerta del cuarto. Mirando hacia adentro. Daniel sintió un escalofrío. Sabía que la muñeca había quedado en la habitación. La había visto antes de acostarse. La tomó.
la llevó de nuevo al cuarto de Sofía y la dejó sobre el escritorio. No quiso pensar demasiado en eso. Pero a la mañana siguiente, la muñeca no estaba en el escritorio. Estaba otra vez en el pasillo. En el mismo lugar. Sentada. Mirando hacia la puerta. Laura empezó a sentirse incómoda. Pero lo más inquietante ocurrió unos días después. Sofía comenzó a tener problemas para dormir. La niña decía que la muñeca le hablaba. No durante el día. Solo de noche. Laura intentó tranquilizarla. Pensó que eran pesadillas. Pero Sofía describía siempre lo mismo. Una voz suave. Susurrando. Muy cerca. Como si viniera de la muñeca. Daniel decidió que era suficiente. Una tarde tomó la muñeca. La metió en una bolsa de basura. Y la dejó en un contenedor a 2 calles de la casa. Pensó que así terminaría todo. Pero esa misma noche, cuando Sofía entró a su habitación, gritó. Laura y Daniel corrieron hacia el cuarto. La muñeca estaba allí. Sentada en la cama. Como si nunca hubiera salido de la casa. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Él mismo la había tirado. Había caminado hasta el contenedor. Había cerrado la tapa. No había forma de que estuviera de regreso. Laura empezó a preocuparse de verdad. Fue entonces cuando decidió hablar con una vecina mayor que vivía al final de la calle. Una mujer que llevaba décadas en el barrio. Cuando Laura le contó lo que estaba pasando, la mujer hizo una pregunta muy específica. ¿Dónde encontraste la muñeca? Laura respondió. Frente a la puerta de mi casa. La vecina guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo inquietante. En algunas prácticas de brujería popular, se colocan objetos frente a casas específicas. Muñecos. Ropa. Amuletos. No se dejan al azar. Se colocan ahí para que alguien los recoja. Porque cuando alguien los toma, el ritual se completa. Laura sintió un nudo en el estómago. La vecina le recomendó llevar la muñeca a una iglesia. No tirarla. No guardarla. Llevarla directamente allí. Esa misma tarde Laura y Daniel lo hicieron. El sacerdote escuchó la historia. No hizo muchas preguntas. Solo tomó la muñeca. La roció con agua bendita. Y dijo que la quemarían. Para evitar que alguien más la encontrara. Laura sintió un alivio inmediato. Pensó que todo había terminado. Pero durante las semanas siguientes, Sofía siguió diciendo algo que la inquietaba. Algo que repetía cada vez que hablaban del tema. Que antes de que la muñeca desapareciera, ella había escuchado algo. Una frase. Siempre la misma. Susurrada en la oscuridad. La muñeca le decía, yo no vine sola. Pero la última historia es aún más perturbadora. Porque el objeto que alguien encontró en la calle no parecía sospechoso. No parecía un juguete. Ni algo abandonado. Parecía algo valioso. Un collar de oro. Y lo que estaba ligado a ese collar no quería ser encontrado. El collar del mercado. María Torres tenía 22 años y estaba en su 3er año de universidad. Vivía con su tía cerca del centro de Lima y todos los días caminaba varias calles para llegar a la parada del autobús que la llevaba a la facultad. Era una rutina simple. Despertar temprano. Tomar café rápido. Salir con prisa. Pero una tarde de octubre, algo interrumpió esa rutina. Ese día María había salido de la universidad un poco más tarde de lo normal. El sol comenzaba a bajar y el mercado cercano a la avenida principal estaba lleno de gente. Vendedores gritando ofertas. Personas caminando entre los puestos.
música sonando desde pequeños parlantes. Mientras avanzaba entre la multitud, algo brillante llamó su atención. Algo que reflejaba la luz entre las grietas del pavimento. María se inclinó. Era un collar de oro. No parecía bisutería barata. El metal era pesado. El brillo era intenso. Y el diseño era elegante. Miró alrededor. Había mucha gente caminando, pero nadie parecía buscar algo en el suelo. Nadie miraba hacia abajo. Nadie preguntaba por un collar perdido. María dudó unos segundos. Pero finalmente lo levantó. Pensó que alguien lo había dejado caer. Esperó un momento. Miró a su alrededor otra vez. Pero nadie parecía notarlo. Así que hizo lo que muchas personas habrían hecho. Se lo guardó en el bolsillo. Y siguió caminando. Lo que María no sabía es que ese collar no estaba perdido. Esa misma noche decidió probárselo frente al espejo. El collar era hermoso. Un diseño simple con un pequeño colgante ovalado. Nada extraño. Nada fuera de lo normal. Pero apenas se lo puso, sintió algo raro. Una presión leve en el pecho. Como si el collar pesara más de lo que debía. Se lo quitó. Pensó que tal vez estaba cansada. No le dio importancia. Pero durante los días siguientes comenzaron a pasar cosas extrañas. Primero fueron los dolores de cabeza. Aparecían de repente. Fuertes. Como una presión detrás de los ojos. Después vino una sensación aún más incómoda. La sensación de que alguien estaba cerca. Muy cerca. Como si alguien caminara detrás de ella. Cuando iba por la calle, cuando estaba en el autobús, incluso cuando estaba sola en su habitación. Varias veces giró rápidamente pensando que alguien la había llamado. Pero no había nadie. La sensación se volvió más intensa cada vez que usaba el collar. Aún así, María no quería deshacerse de él. Pensaba que había tenido suerte al encontrarlo. Pero una noche ocurrió algo que la dejó realmente asustada. Era cerca de las 3 de la madrugada. María dormía profundamente cuando algo la despertó. Un susurro. Muy cerca de su oído. No palabras claras. Solo murmullos. Como si alguien hablara en voz baja. María abrió los ojos de golpe. La habitación estaba completamente oscura. Miró a su alrededor. No había nadie. Pensó que había sido un sueño. Pero cuando volvió a cerrar los ojos, escuchó el susurro otra vez. Más cerca. Más claro. Como si alguien estuviera inclinado sobre la cama. María encendió la luz de inmediato. La habitación estaba vacía. Se sentó en la cama intentando tranquilizarse. Pero en ese momento notó algo más. El collar. Lo había dejado sobre la mesa. Pero ahora estaba en el suelo. Justo al lado de la cama. María sintió un escalofrío. Pensó que tal vez lo había tirado sin darse cuenta. Lo recogió. Lo volvió a colocar sobre la mesa. Y finalmente logró dormir. Pero los fenómenos continuaron. Los susurros se hicieron más frecuentes. La sensación de presencia era cada vez más fuerte. Hasta que ocurrió algo que la dejó completamente paralizada. Una madrugada despertó sobresaltada. Porque sintió algo tirar de su cuello. Como si alguien estuviera jalando el collar. Abrió los ojos. Y encendió la luz. El collar estaba sobre la mesa. Pero la cadena estaba tensa. Como si algo invisible la estuviera estirando hacia el suelo. María se quedó inmóvil. Observando. La cadena vibró ligeramente. Y luego cayó al suelo. Como si alguien la hubiera soltado. Ese mismo día María decidió hablar con su tía. Le contó todo.
los dolores de cabeza, los susurros, la sensación de presencia y el collar. Su tía escuchó con atención. Luego le hizo una pregunta simple. ¿Dónde encontraste eso? María respondió. En el mercado. Su tía se quedó en silencio unos segundos. Después le dijo algo que la inquietó. En algunas prácticas de brujería en América Latina, hay rituales llamados rituales de transferencia. Una persona coloca un objeto cargado con algo negativo. Enfermedad, mala suerte, problemas, y lo abandona en un lugar público, esperando que alguien lo encuentre. Cuando alguien lo recoge, la carga cambia de dueño. La tía de María le recomendó visitar a una curandera que conocía, una mujer mayor que vivía en las afueras de la ciudad. Cuando la curandera vio el collar, su reacción fue inmediata. Le pidió a María que no lo tocara. Lo observó en silencio. Luego dijo algo que hizo que María sintiera frío en el estómago. Esto no se perdió. Esto fue dejado. La curandera explicó que el objeto había sido usado en un ritual, y que alguien había colocado en él algo que quería abandonar. Realizó un pequeño ritual de limpieza. Después colocó el collar dentro de una caja de madera. Y dijo que sería enterrado lejos de la ciudad, donde nadie pudiera encontrarlo. Después de eso, los susurros desaparecieron. Los dolores de cabeza terminaron. Y la sensación de presencia se fue. Pero antes de que María se marchara, la curandera le dijo algo que nunca olvidó. Hay objetos que parecen regalos, pero en realidad son trampas. 3 objetos. Una moneda en un cruce, una muñeca frente a una puerta, y un collar abandonado en un mercado. En los 3 casos parecía lo mismo, algo que alguien había perdido. Pero en realidad, habían sido dejados ahí. Porque en algunas prácticas de brujería existe una forma simple de deshacerse de algo negativo. Abandonarlo. Y esperar a que otra persona lo recoja. Así que la próxima vez que veas algo en el suelo, algo brillante, algo que parece valioso, tal vez deberías preguntarte: ¿quién lo dejó y qué quería dejar atrás? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: yo no recojo nada de la calle. Quiero saber cuántos de ustedes realmente vieron el video completo. Y dime algo más. ¿Alguna vez encontraste un objeto tirado y después pasó algo extraño? Lee también los comentarios. Porque muchas veces, las historias más perturbadoras no están en el video, están ahí abajo. Suscríbete ahora a Después de Medianoche y activa la campana. Porque el próximo objeto que alguien encuentre en la calle, podría tener una historia mucho peor.